¿Cómo andan, chicas? Espero que todo bien. Em, Hola, bien. Hola, ¿cómo estás, Abigail? ¿Qué fue? Buenas, ¿cómo están? Vamos arrancando, así no se nos hace tan largo. Antes que me olvide, ya le subí a la plataforma el PDF que me envió el profe Martínez del taller que hicimos con él de marketing. Así que ya está todo subido, están los audios, las clases, digamos, las presentaciones que él dio y más el PDF. Y yo ahora voy a presentar, vamos a ver, me quedó pendiente de todo el temario, digamos, me quedó pendiente em, estrategias asociativas, ¿sí? Así que eso vamos a ver ahora. Bien. No es mucho, así que es cortito. Bueno, ¿qué son las estrategias asociativas? Digamos, ¿por qué lo incorporamos al tema dentro de lo que es, por qué sería, digamos, una herramienta que ustedes como emprendedores lo tendrían que tener en cuenta dentro de lo que es la área de administración, marketing y comercialización? ¿Para qué les serviría esto, no? Conocer de las estrategias asociativas que existen y por qué les serviría a ustedes, digamos, ¿sí? Eso vamos a ver ahora. Bueno, justamente las estrategias asociativas hace referencia a aquella construcción de vínculos, ¿sí? O relaciones entre los integrantes y de estos con otras organizaciones, ¿sí? Organizaciones o agentes que promuevan el desarrollo económico social en el territorio donde ustedes desarrollen su actividad económica, ¿sí? Viene a conformar un capital social cooperativo, o sea, de cooperación, ¿sí? Ya no hablamos de capital económico, capital patrimonial, ¿sí? Sino hablamos de un capital social, justamente por estos vínculos que se crean entre las personas, entre sus integrantes y de estos integrantes con otras organizaciones o agentes que están, digamos, insertos en la comunidad. Estas organizaciones de diversa índole, digamos, ¿sí? Desde un centro de salud, el municipio, distintas empresas que desarrollan actividad en la localidad, ¿sí? Ministerio de Producción, o sea, todos los organismos que estén dentro de mi comunidad, en donde todos promuevan, digamos, el desarrollo económico y social en ese territorio. Entonces, hay distintas formas, digamos, o alternativas de estrategias asociativas, ¿sí? Estos que yo menciono ahora son algunas, pero hay otras, digamos. Por ejemplo, a veces se constituyen redes de comercio justo, se llaman, ¿sí? ¿Para qué sirve o cómo viene a funcionar estas redes? Justamente lo que buscan es lograr que exista un comercio justo a través de un equilibrio en la cadena de comercialización, ¿sí? De un producto determinado, evitando de esa manera que hayan intermediarios, perdón, y esos intermediarios evitar que se apropien de la mayor parte de ingresos de ese producto, ¿sí? Permitiendo que el productor primario, o sea, el que inició con la cadena de producción, reciba un precio acorde a su trabajo. ¿Se acuerdan que en aquel momento cuando comenzamos hablando de los costos fijos, variables, de los recursos que tenía un emprendimiento, en algún momento yo les hablé del precio justo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que les decía que un producto en de cualquier tipo, ¿sí? No importaba específicamente uno, pero un producto desde que nace, digamos, ¿sí? No sé, por ejemplo, hablemos del sector, supongamos el sector agrícola, que inicia ahí con la actividad primaria. Luego pasa un proceso de industrialización, luego pasa un sector de comercialización, que en este caso serían, por ejemplo, los supermercados, y luego al consumidor. Fíjense que pasa por varias etapas y consumos, ¿sí? De ese mismo producto. Por ejemplo, la siembra del maíz,
¿sí? El productor agrícola, que es el que inicia con la cadena, digamos, de ese producto, le da un valor a ese producto según su trabajo. Una vez que él, digamos, siembra el maíz, hace labores, digamos, para que la planta crezca y luego, una vez que lo cosecha, ahí termina su proceso productivo, ¿sí? De este productor agrícola puntualmente. Una vez que él cosecha, supongamos que ese producto pasa a un proceso de industrialización. Supongamos que una empresa se dedique a comprarle a ese productor ese maíz fresco, ¿sí? Ese choclo vendría a ser, y lo enlate, ¿sí? Al choclo y lo venda choclos en lata, ¿sí? Entonces eso ya es un proceso industrial, ¿sí? Porque él ya adquiere el insumo, que viene a ser el maíz fresco o el choclo, y lo envasa, ¿sí? En lata o supongamos que sean cajas de cartón, no importa el envase, pero sufre un proceso de industrialización. Ese proceso de... me perdí acá. Ese proceso de industrialización forma parte de la cadena del producto ¿sí? Pero ya es un producto, es un paso más avanzado, o sea, ya estamos en la industrialización de ese producto. Una vez que esta empresa industrializada envasa ese choclo, ¿sí? Lo puede vender, supongamos, a los supermercados. Entonces esto ya no forma parte de la industrialización del producto, sino ya pasa directamente a un sector más comercial. Por ejemplo, los supermercados, como decía, los supermercados compran productos ya terminados, ¿sí? Y los revenden. Lo único que hacen es ponerlos en las góndolas para que el consumidor final justamente los compre o los adquiera. Entonces fíjense en que este producto fue, no sé si sufriendo, pero fue avanzando, digamos, ¿sí? En su cadena, en distintas etapas, con distintas actividades, ¿sí? Hasta llegar a manos del consumidor final. Entonces, en cada una de estas etapas, ¿qué fue pasando? Ese producto fue adquiriendo mayor valor. La idea de esta red de comercio justo es eso, justamente, de que este producto está bien, vaya incrementando su valor según conforme avance en esta cadena, ¿sí? De comercialización. Pero la idea es que ese precio al que se venda sea justo o lo más equilibrado posible, conforme al trabajo que se haya realizado en cada etapa, ¿sí? Que no exista esto de que algún intermediario digamos, se aproveche de la situación y cobre un mayor ingreso solamente por, no sé, por darle, supongamos que esta empresa enlatadora se aproveche, digamos, le compre la materia prima al productor agrícola a, no sé, supongamos a un precio muy bajo, ¿sí? Del choclo, y resulta que él solamente por envasarlo, digamos, en latas, obviamente no es solo envasarlo, sino que también tiene que tener seguramente un proceso de conservación, ¿sí? De agregarle más productos justamente para que no se venza eso, el choclo en la lata. Todo eso, que no se aproveche esta empresa y le dé un sobrevalor a ese producto, ¿sí? Esa es la idea de una red de comercio justo. Que no haya intermediarios en el medio de esta cadena que se aprovechen de la situación e incrementen o le den un valor extra valorado, digamos, o supervalorado a ese producto. Que nadie se aproveche, esa es la idea de una red de comercio justo, sino que todos reciban su ingreso o el precio de ese producto conforme al trabajo que hayan realizado, ¿sí? Por eso dice ahí que la idea es evitar estas personas que sean intermediarias, que se aprovechen del mayor ingreso y permitiendo que el productor, o en este caso el trabajador, quien sea que se dedique a eso, reciba un precio conforme o acorde al trabajo que realiza. ¿Bien? Esa es la idea de una red de comercio justo. O, por ejemplo, hay otras estrategias asociativas, las ferias, ¿sí?
en donde justamente se juntan los feriantes y los consumidores a través de algún espacio común, ¿sí? En donde, bueno, generalmente lo que pasa es que los feriantes ahí comparten los gastos, ¿sí? Por ejemplo, de alquiler de un predio, ¿sí? Eso sería un gasto de infraestructura. Y los gastos de comercialización, porque a veces, por ejemplo, tenés que pagar el derecho de piso. Entonces, todos pagarían conforme a la superficie que utilizan. Bien, si, por ejemplo, todos somos feriantes, pero yo llevo mi negocio y resulta que necesito más espacio que mi compañero, porque, no sé, mi producto ocupa más lugar o lo que fuere, o tengo más cantidad, y bueno, yo tendría que pagar alquiler conforme a la superficie que utilice para vender mi producto. Entonces, en este caso, los feriantes comparten esos gastos de infraestructura y de comercialización. Pero ahí es un espacio donde, digamos, la venta es directa, ¿sí? Generalmente, o últimamente, digamos, el gobierno es como que está promocionando esto de las ferias de artesanos. Vieron que en varios lugares de la provincia se trata de incentivar eso, ¿no? O sea, no solo la feria, cuando hablamos de feria, no solo nos referimos a estas ferias de, por ejemplo, las famosas de estas de las verduras o de ropa, donde ya hay ferias en lugares conocidos, digamos, que ya están hace años instalados, por ejemplo, no sé, Perico, supongamos, ¿sí? Sino a otro tipo de ferias donde se dé en cada lugar, ¿sí? En cada territorio. Supongamos acá en San Antonio, les doy el ejemplo de acá, digamos, hay ferias los fines de semana en la plaza, por ejemplo, ¿sí? Entonces se juntan un grupo de artesanos y obviamente solicitan permiso al municipio, ¿no? para ocupar el lugar de la plaza, cierto sector de la plaza, tampoco se puede en cualquier parte, en donde cada uno muestra sus productos, ¿sí? Hay unos que venden, se dedican a hacer productos con cuero, ¿sí? No sé, llaveros, cintos, plantillas, etcétera. Hay otros que hacen tejidos, hay otros que venden, pueden ser del sector gastronómico, vender, no sé, tortillas, por ejemplo, bollos. O sea, cada uno tiene su puesto y su lugar y conforman ferias, ¿sí? Y generalmente pasa eso los fines de semana. O sea, le dan un espacio, por ejemplo, para el día domingo. Eso, la idea está buena porque el gobierno tiene una forma, digamos, de apoyar a los pequeños emprendedores de la zona, ¿sí? Entonces, es una forma de incentivar a que vendan y además para que la gente que visite el lugar conozca, digamos, de lo que los productores o artesanos de la zona tienen para ofrecer. Conozcan, digamos, los productos que se venden acá. Así que bueno, en sus localidades ustedes también seguramente hay ferias y bueno, ahí tienen que saber eso de que seguramente van a compartir gastos en algún momento de infraestructura. Por ejemplo, si hay que pagar como decía, el alquiler de algún predio o si es que lo consiguen gratuitamente, bueno, por ahí les piden como un derecho de piso, ¿sí? Que paga cada uno, algún canon, impuesto de luz, por ejemplo, porque tienen que instalar alguna red eléctrica para que esté iluminado el sector. Bueno, todos esos gastos, digamos, que hagan a la feria son compartidos por los feriantes. Yendo un poco como con mayor envergadura, se podría decir que están las cooperativas, ¿sí? Seguramente las escucharon nombrar. Hay distintos tipos de cooperativas, pero la idea de una cooperativa es que, bueno, justamente es una asociación donde existe una propiedad conjunta de todos los que se asocian, todos los integrantes, y que se controla democráticamente. O sea, todos tienen, al ser socios, digamos, pueden opinar y se controla por los mismos asociados, ¿sí? Entonces, donde cada uno de los integrantes tiene derecho, ¿sí? Para participar, no solo en la toma de decisiones, ¿sí? Sino participar en las actividades, digamos, que realiza la cooperativa. Puede participar en la conducción de la entidad, o sea, formando parte del órgano que los represente, por ejemplo, la comisión directiva o el órgano, digamos,
de administración, ¿sí? Que los represente y se encargue de la gestión, digamos, de los mismos, de manejar los fondos y todo eso, recaudar los ingresos, digamos, y gestionarlos para pagar los gastos, o sea, todo eso, todas esas actividades de administración, de producción, todo ese manejo está a cargo de un órgano de administración, ¿sí? Entonces, pero bueno, ya las cooperativas como que tienen una visión más de empresa, en el sentido, porque generan una actividad económica, ¿sí? Pagan impuestos, o sea, funciona tal cual una empresa económica. La diferencia radica en su esencia, ¿sí? Porque no... En la cooperativa, generalmente, digamos, los mismos asociados, como dice ahí, ellos mismos controlan la cooperativa, ¿sí? Algunos van a ocupar cargos jerárquicos en el sentido de no jerárquicos, sino cargos de los órganos de gobierno que los va a representar, ¿sí? Porque, bueno, justamente jurídicamente tiene que cumplir una estructura administrativa las cooperativas. Así que esos órganos, digamos, pueden ser de gobierno, de control, porque a veces hay un síndico, puede o no estar el síndico, y un órgano de control viene a ser el síndico, y el otro órgano es de gestión, que decíamos, estos que se encargan de, por ejemplo, recaudar los ingresos, pagar impuestos, ¿sí? Etcétera. O sea, las cooperativas tienen la estructura como si fuera una empresa. La diferencia es la esencia, porque ellos, los mismos socios, son los que controlan a la cooperativa. No es como una empresa que hay dueños, digamos, los propietarios de esa empresa, o asociados, o accionistas, como se llame. Ellos son los que la controlan, la dirigen y son los dueños, digamos, de la empresa. El resto de la estructura de lo que formen parte de la empresa generalmente pueden ser empleados o proveedores o clientes, digamos, forman parte de la estructura, pero no tienen voz ni voto. En cambio, acá los asociados sí, todos tienen derecho a participar en distintas funciones, pero todos tienen derecho a participar. Y luego existen otras formas asociativas que no las puse a todas, pero no pusimos más, digamos. Pero también me estaba acordando acá en San Antonio, y también me comentaron que hacen en San Salvador, hay a veces, le dicen ferias de trueque, donde no es que hay compra y venta, sino que hay un grupo de feriantes que ofrecen sus productos para vender, sino que se juntan, digamos, ¿sí? Productores, agrícolas, o de distintos tipos. Hay, no sé, otros que van a vender plantas, otros a vender ropa, etcétera. Y todos, en vez de que ofrezcan sus productos para vender, que también puede ver que alguien vaya y compre, sino que lo que hace la mayoría es hacer ferias de trueque. Entonces, en vez de, como le digo, de vender, intercambian su producto por algo que ellos necesiten con otro feriante, digamos, del otro integrante de la feria. No sé, por ejemplo, yo vendo verduras y bueno, las cambio por, no sé, estoy necesitando o quiero comprar plantas, las quiero intercambiar y bueno, por el mismo valor hago ese trueque con el vendedor de plantas, ¿sí? Esas también existen y hay en distintas comunidades. En San Salvador sé que hay una. No sé si alguien activó el audio o es mi audífono mi auricular el que está mal. ¿Ustedes me escuchan bien, chicas? Sí, profe, lo escuchamos bien. Ah, bueno, menos mal. Sí, Bien. profe. Bueno, sigo entonces. Entonces, esta estrategia asociativa, acuérdense, es para crear vínculos con los integrantes, digamos, de mi comunidad, o sea, con otros compañeros que sean emprendedores, pero también con otras organizaciones, con el municipio, con los ministerios, con el centro de salud, porque puedo hacer actividades, digamos, que no solo mi actividad económica, sino, por ejemplo, estas ferias que decíamos, en conjunto, digamos, con otras organizaciones, ¿sí? Por ejemplo, en beneficio de alguien, por ejemplo, para colaborar con alguna necesidad de la localidad. Y bueno, entonces
esos vínculos que se generan con todos los agentes o personas, digamos, que están en mi situación, por ejemplo, como emprendedores, podemos vincularlos con otras organizaciones y esos vínculos o relaciones son esas estrategias asociativas que se forman. Bien, entonces, por definición, podemos decir que las estrategias asociativas son aquellos mecanismos, ¿sí?, de relación o vínculo y acción conjunta organizativa con cierto grado de permanencia entre distintos actores, ¿sí? Es lo que decíamos, con distintos actores o agentes interesados en unirse voluntariamente, en unir voluntariamente sus esfuerzos para conseguir un objetivo común, ¿sí? Y de esos obtener beneficios que tal vez no se podrían alcanzar individualmente, ¿sí? Entonces, para eso me asocio. Ya vamos a ver que asociarse, no tengan la idea de que, por ejemplo, acá ustedes son emprendedoras, ¿sí? La idea no es que yo me voy a asociar con el otro emprendedor para compartir todo, ¿sí? Me refiero a, o sea, todo mi emprendimiento va a estar volcado a esa asociación. No, ustedes piensen, justamente esto de las estrategias asociativas es ver en qué me voy a asociar. Por ejemplo, supongamos que entre los emprendedores que estamos ahora en el grupo, supongamos que tenemos en común que todos necesitamos insumos que vienen, supongamos, de Salta o Tucumán, ¿sí? Entonces nos ponemos de acuerdo, así sea que cada una se dedique a distintos emprendimientos, distintas actividades, no importa. Cada una, digamos, tiene los insumos que necesita para su emprendimiento, provienen del mismo lugar, supongamos Tucumán o Salta. O de la misma zona, ni siquiera puede ser de la misma provincia, pero puede ser de la misma zona. Entonces nos asociamos entre todas las que estamos acá y decidimos, por ejemplo, compartir los gastos de flete para transportar el insumo a Jujuy. Entonces de esa manera abaratamos el costo del flete, del transporte, justamente para poder adquirir los insumos, ¿sí? Y solamente con esa función. Fíjense que no me asocié nada más, es solamente para eso. Solamente para poder adquirir mis productos, mis insumos que yo necesito para desarrollar mi emprendimiento. Entonces, algo puntual, digamos, en esto. Es solamente para la compra, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, cuando pensemos en estrategias asociativas, por eso les digo, no es asociarse en todo lo que conlleve el emprendimiento, sino en algo, puede ser algo específico, puede ser todo, digamos, eso depende de la necesidad de cada uno. Eso lo tienen que pensar ustedes. Y piénsenlo así siempre, piénsenlo así. ¿En qué me puedo asociar con el otro para sacar más provecho? ¿Se acuerdan que el profe José, la clase pasada, les decía esto de hacer la matriz esta FODA? ¿Se acuerda? Ver las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas. Entonces, en base a eso, ustedes van a identificar qué es lo que le está faltando, digamos, a su emprendimiento o qué podrían mejorar para que crezca, por ejemplo, o funcione mejor, o yo preste un mayor servicio, un mejor servicio. Entonces piensen en eso que les está faltando y cómo lo pueden mejorar. Tal vez una manera sea, y bueno, asociarme con otro, con otra persona o con otra organización para sacarle mayor provecho a mi producto. Les doy un ejemplo. No sé si la conocen, en Rinconada hay una asociación solidaria que se llama Las Vicuñitas. Tiene la forma jurídica de una asociación civil, ¿sí? ¿Y cómo comenzó, digamos? ¿Cómo es la historia de esta asociación? Se juntaron artesanos, ¿sí?, de la zona, justamente porque lo que querían hacer era revalorizar esta actividad que era del tejido, ¿sí? Y del uso de la lana que ellos tenían ahí en la zona, que era la lana de llama y de oveja.
Entonces se unen y conforman esta asociación. Primero empezó con 6 artesanos, ¿sí? Que se dedicaban, algunos sabían tejer, otros sabían hilar, o sea, formar el hilo, ¿sí? Y bueno, y así fueron aprendiendo. Primero era todo a mano, después empezaron a adquirir telares, entonces después empezaban a tejer con telar, y algunos seguían tejiendo a mano, digamos, todo dependía de qué productos hacían. Bueno, y así, ¿qué es lo que hacían? Esa lana, ya sea de llama y de oveja, la adquirían a los mismos productores ganaderos de la zona, ¿sí? A sus mismos vecinos. Entonces, ¿qué hacía el vecino? Este productor ganadero vendía la carne, por ejemplo, la de llama, o en los centros urbanos de acá de San Salvador o de la zona, o en Abrapampa, supongamos, en la provincia, ¿sí? Vendía la carne, pero el cuero lo desechaba porque no había un mercado para el cuero. Entonces, ¿qué pensó la asociación? Aprovechar todo ese eso que era un desperdicio, que era un desecho, digamos, para los productores, incorporar y diversificar ahí en la asociación, no solo el tejido, sino incorporar esto de crear prendas con cuero, ¿sí? Entonces ya no solo le compraban la lana a estos productores, sino le empezaron a comprar el cuero también. Esa es la idea, digamos, poner una curtiembre. Entonces, fíjense ustedes, pensaron, ¿era una actividad económica? Sí, porque las tejedoras, digamos, las productoras de ahí, ellas tejen, digamos, tejen en base a los pedidos que le hacen sus clientes, ¿sí? Entonces, por mes, bueno, si tienen, no sé, supongamos 10 ponchos para tejer, bueno, hacen los 10 ponchos. Me refiero a que solo se dedicaban a eso. Tiempo atrás ya incorporaron también esto de la curtiembre, de empezar a trabajar con la curtiembre. Entonces, fíjense en qué impacto tuvo esto, ¿no? Les cambió, digamos, la vida, les cambió ahí la perspectiva a Rinconada, porque los productores ganaderos ya ahora tienen un aprovechamiento más integral de todo el animal. No solo ahora venden la carne, sino que el cuero ya se lo pueden vender a la curtiembre y ya no es un desperdicio, ya no lo desechan, sino que por venderles el cuero obtienen ese ingreso también. Entonces, es lo que ya les repetí otras veces en otras clases, que cuando ustedes piensen en su actividad, siempre piensen en el impacto que va a generar eso en su comunidad. No solo económico, sino este impacto ambiental, social, ¿sí? Fíjense en cómo la curtiembre o cómo la asociación, cómo pensó en poder aprovechar, ¿no? Lo que en algún momento para estos productores desechaban, digamos, no lo podían aprovechar, ahora para ellos es un insumo. Entonces eso cambió la perspectiva, cambió, digamos, el impacto que generaba esta asociación. Ahora tiene, y creció obviamente, ahora tiene diversificación en sus productos, mayores ingresos, porque aumentó, digamos, su producción. Ahora no solo hacen tejidos, sino que también van a ver este tema de la curtiembre, ¿sí? Entonces generó un impacto, por supuesto que positivo y favorable en la comunidad de Rinconada. Entonces, este vínculo, estas relaciones que existían entre los asociados, fíjense que ellos pensaron e integraron a otros actores, ¿sí? Pensando en estos, por ejemplo, de los productores ganaderos, que ellos no solo le compraban la lana antes, sino que ahora ya le empezaron a comprar el cuero. Entonces ahí se generaron más vínculos, ¿sí? Y conformaron una estrategia asociativa ahora, porque ahora este productor ganadero es proveedor no solo de la lana, sino del cuero. Esos vínculos son los que tienen que ver ustedes cuando hablemos de estas estrategias asociativas.
Entonces, desglosando este concepto de las estrategias asociativas, decimos que es un mecanismo de cooperación. Siempre cuando hablamos de estrategias asociativas, siempre va a estar la palabra cooperación presente, ¿sí? Que no significa que entre los integrantes no compitan entre sí, ¿sí? Por ejemplo, esto que pasaba en la feria. Si van a competir porque justamente cada feriante, digamos, vende su producto, no se mete en lo que no es que está ayudando o, no es que no está compitiendo con el de al lado, ¿sí? Todos compiten porque, bueno, justamente cada uno vende su producto. Y existe acá entonces una competencia, ¿sí? Es como una combinación de cooperación y competencia. Pero es una competencia buena, porque justamente lo que permite es competir, pero siempre cooperando con el de al lado, ¿sí? Justamente por todo esto que veníamos diciendo, que por ejemplo en las ferias todos colaboran, por ejemplo, con el alquiler del predio, ¿sí? Está bien, todos competimos, pero vamos a cooperar, vamos a colaborar, digamos, en el sentido de que, bueno, cada uno paga, mejor dicho, por su lugar que ocupa. Y significa también cooperar para poder competir, ¿sí? Esa es la idea de estas estrategias. Tiene que haber una organización. Para que haya una estrategia asociativa, tiene que haber organización. ¿Y qué es organizar? Y bueno, que entre todos los que participen dentro de esa estrategia asociativa se distribuyan las tareas, ¿sí? Tareas y funciones necesarias para que justamente se logre, el objetivo común. Tiene que haber una estructura organizativa. Alguien que se encargue de organizar, de llevar a cabo la gestión de todos los recursos, por ejemplo, de recaudar, de controlar, ¿sí? Tiene que haber permanencia, ¿sí? La idea cuando conformamos estrategias asociativas generalmente tiene una visión a largo plazo, ¿sí? De una relación que se conforma conjuntamente con por ese otro emprendedor o con una organización, pero es a largo plazo. Que trasciende los problemas coyunturales, ¿sí? O sea, no es que lo pienso más como algo que nos va a hacer bien para todos los que conformemos la estrategia asociativa. Por ejemplo, esto que le decía al principio, de obtener un descuento por compras en cantidad. ¿Se acuerdan esto que les decía de si decidimos comprar en Tucumán, por ejemplo? Bueno, en este caso era reducir el costo de transporte, ese ejemplo les había dado. Pero, por ejemplo, que sí compremos entre varios emprendedores el mismo insumo, necesitemos el mismo insumo y supongamos venga de Buenos Aires. Bueno, nos juntamos entre todos y hacemos una sola compra, ¿sí? Y por esa compra, como supera tal monto, nos hacen un descuento por cantidad. Entonces el beneficio, ese descuento, es un beneficio para todos, digamos, porque en realidad cada uno va a pagar menos. Entonces ese es el objetivo de conformar la estrategia asociativa. Obtener un beneficio a futuro, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, sería el de acceder a un crédito. ¿Se acuerdan que la compañera Mayra nos había contado de estos créditos Microsol que existían, que se otorgaban a un conjunto de emprendedores, ¿sí? Y se acuerdan que habíamos visto para la microempresa que la condición, digamos, de otorgar estos créditos era que era ¿cómo se llama? Que sí o sí era para un grupo de productores o emprendedores. No se podía otorgar ese crédito en forma individual a alguien. Sí o sí tenía que haber un grupo. No sé, por ejemplo, 10 emprendedores, por ejemplo. ¿Sí? Mínimo exigen, por ejemplo, que sean 10, supongamos. Entonces, acceder a un crédito, sí o sí, siempre y cuando seamos 10 emprendedores. Entonces, ese beneficio de acceder a un crédito conjunto está bueno, digamos, porque yo individualmente, o si voy y lo pido en forma personal, no me lo van a dar. Pero en cambio, si somos varios, ¿sí? Es porque es como que existe ahí se llama garantía solidaria, cuando, digamos, existe un respaldo o un aval, digamos, entre
entre varias personas, ¿sí? Porque digamos, la palabra, digamos, de 10 productores es más no es si es más válida, sino es que es más como implica una mayor garantía que si yo fuera a pedir ese crédito en forma individual. Por eso es que me lo otorgan, ¿sí? La estrategia asociativa también es voluntaria, tiene esa característica, digamos, o sea, existe libertad para ingresar o retirarse del grupo cuando uno lo decida. Obviamente, respetando las normas que se hayan establecido al principio, ¿sí? Supongamos que se firme un contrato, por ejemplo, supongamos, de una estrategia asociativa y bueno, digamos que bueno, por lo menos este vínculo, esta relación estratégica tiene que durar por lo menos un año y bueno, respetemos esa norma que se haya establecido al principio. No me voy a ir antes, sino pone en riesgo, por ejemplo, el emprendimiento del grupo, ¿sí? Que tiene que haber una entrega, ¿sí? de cada emprendedor. Me refiero a la entrega del producto, ¿sí? Ay, a ver, espérame un segundo. Justamente estaba entrando una llamada. Respecto a la entrega, donde dice mostremos el diseño al cliente y esperemos sus comentarios. O sea, como que haya un interés, digamos, en la devolución que me haga el cliente respecto a mi producto. Todo esto de la estrategia asociativa, todo esto que venimos hablando, que para qué lo hiciéramos, esto va a permitir que haya un desarrollo local en la comunidad. ¿Cuándo se considera que hay desarrollo local? Cuando una actividad económica genera beneficios económicos justamente en la comunidad en la que estoy, ¿sí? Cualquier localidad donde esté. Profe, le escucha muy bien, escucha. ¿Cómo? Se le escucha entrecado, profe. Ay, debe ser, está lloviendo acá. Profe, ¿Será yo por le escucho eso? bien. Ay, capaz que usted, María Fernanda, su conexión. Sí, profe. Dicen que me escuchan bien los demás. No, yo le escucho todo. Debe ser porque acá está como lloviznando, está medio raro el clima hoy. Sí, acá también se largó la lluvia recién. A ver. Bueno, yo sigo. Total, estoy grabando todo esto, ¿sí, María Fernanda? Sí, profe. Bueno. Bien, les decía que todo esto de la estrategia asociativa, todo este vínculo que yo quiero generar con otros emprendedores y organizaciones, hace al desarrollo local de la comunidad en la que yo estoy, ¿sí? ¿Y qué consideramos como desarrollo local? ¿A qué llamo yo desarrollo local? Seguramente esta palabra ya la han escuchado en otras oportunidades. Se considera que hay desarrollo local cuando una actividad económica genera, digamos, un beneficio y un crecimiento a la localidad, ¿sí? Pero que no solo genera este beneficio económico del que hablamos al principio, sino que además mejora las condiciones de vida de la gente justamente de la comunidad en la que voy a desarrollar la actividad, genera un impacto social bueno, positivo, por ejemplo, esto que le daba el ejemplo de la Asociación de las Vicuñitas en Rinconada. Es decir, no es solo pensar en el beneficio económico, sino que tiene otras implicancias, tiene otro impacto que va más allá de lo económico, ¿sí? Tiene un impacto social, ambiental, cultural, ¿sí? Eso es el desarrollo local. Cuando hablamos de crecimiento, pero en distintos aspectos, no solo en lo económico. Sobre todo en esto de lo que les decía, de mejorar la calidad de vida de la gente, de las personas, de las familias que viven en esa comunidad, ¿sí? Bien.
Cuando hablo de esta estrategia asociativa, dice, no solo se trata de asociarse para producir o vender más, sino también la idea principal de esto es aprender a trabajar conjuntamente y que pensemos en una perspectiva a largo plazo, ¿sí? O sea, que esto lo hagamos con miras a futuro. ¿Por qué me beneficiaría a mí asociarme con otra persona o con un grupo de emprendedores o con una organización? ¿En qué me beneficiaría? En muchas cosas. Por ejemplo, podría realizar un mejor aprovechamiento de los recursos que tenemos disponibles en el emprendimiento. ¿Se acuerdan de los recursos que eran indispensables para llevar a cabo un emprendimiento? ¿Se acuerdan cuando vimos recursos? ¿Qué recursos había? Recursos financieros, recursos técnicos, materiales, humanos, ¿sí? Son recursos que sin esos no se podía llevar adelante un proyecto, un emprendimiento. Entonces, cuando yo tengo esos recursos que están disponibles, digamos, yo como emprendedor, ¿sí? Pongo a disposición del grupo mis recursos. El otro emprendedor pone a disposición también sus recursos y así. Todos ponemos a disposición del grupo, de la estrategia asociativa, todos los recursos que tengamos disponibles. Entonces pensemos que mientras más recursos hay, mejor se va a hacer el aprovechamiento de esos recursos porque justamente podemos trabajar en forma conjunta. Le podemos sacar un mejor provecho e incluso ahorrarnos algunos de esos recursos. Por eso es un mejor aprovechamiento. No solo es que vamos a gastar más recursos, no se refiere a eso, sino a hacerle un mejor aprovechamiento, ¿sí? Manejarlos en forma más eficiente, a eso se refiere. Por ejemplo, tener un mayor acceso a información, a tecnología, a financiamiento, a capacitación, o sea, un montón de recursos que antes individualmente capaz que no lo podía hacer y ahora estando o formando parte del grupo, tengo recursos disponibles y además puedo acceder con más facilidad a este tipo de recursos. Por ejemplo, todo esto que decíamos, la capacitación sobre todo, ¿sí? Tecnología, financiamiento, etcétera. Otro de los beneficios por formar parte de una estrategia asociativa es la reducción de costos que yo pueda hacer y de un mejor manejo de información de los mercados. Reducción de costos se refiere a esto, por ejemplo, que decíamos del transporte, ¿sí? Cuando decidimos entre varios comprar los insumos de tal lugar y como pagamos entre todos el transporte, se nos abarata, digamos, ese costo del transporte. Entonces, de esa forma reducimos, ¿sí? Porque lo dividimos entre todos el pago de ese costo. Otro beneficio que se da es que al ser varios, digamos, formar parte son varios, digamos, los integrantes de esa estrategia, existe un mayor poder relativo de cada uno de esos asociados, ¿sí? ¿Por qué justamente? Porque cada productor o cada asociado, mejor dicho, cada emprendedor, va a cumplir una función dentro de esa estrategia asociativa, ¿sí? Una función, un rol, algo, una actividad, lo que fuere. Entonces, si se llega a romper ese vínculo, justamente va a poner en desbalance toda la estrategia asociativa. Entonces, es como que cada emprendedor se vuelve como, no sé si es indispensable la palabra, pero se vuelve importante, tiene un mayor peso, un mayor poder cada uno ahora en el grupo. Justamente porque el grupo funciona, esta estrategia funciona porque cada uno cumple un distinto rol, ¿sí? Una diferente función, digamos, dentro del grupo. Entonces, cada uno cumple un rol importante, ¿sí? Tiene un peso dentro del grupo. El beneficio es ese, de que el grupo funciona si todos trabajamos, digamos, conjuntamente.
Y otro de los beneficios es que facilita el aprendizaje entre asociados, justamente porque, como les decía, cada uno cumple su función o actividad dentro del grupo. Y bueno, por ejemplo, no sé, son 5 emprendedores, el emprendedor 1 aporta ahora, por ejemplo, supongamos en esto de la curtiembre. El emprendedor 1 va a aportar su conocimiento en lo que es el trabajo del cuero, ¿sí? Todo lo que es la limpieza del cuero, digamos, toda la manipulación del cuero para poder transformarlo, o sea, de un cuero recién sacado del animal, llevarlo a un cuero que se pueda manipular por una persona, que lo pueda, por ejemplo, coser, que lo pueda transformar en otro producto, una campera, una cartera, ¿sí? Una billetera. Para eso tiene que sufrir un proceso ese cuero, ¿sí? Un proceso de tratamiento y transformación. Bueno, el emprendedor 1 pone el conocimiento en eso, en transformar ese cuero para que el emprendedor 2 pueda transformarlo en un producto terminado. Entonces, fíjense ahí que el que se dedica a hacer el producto terminado, que confecciona la billetera, la cartera y todo eso, puede aprender de lo que hace el emprendedor 1, que es el que transforma, ¿sí? El cuero. Entonces, hay un aprendizaje, hay un vínculo entre ambos en donde cada uno aporta sus conocimientos. No digo que cada uno tiene que sí o sí cumplir una función específica y nada más. Pueden colaborar, incluso que el que teje aprender a hacer lo que hace el emprendedor 1 y reemplazarlo cuando el otro no esté, por ejemplo. O sea, un montón de cosas, ¿sí? No es solo eso tiene de bueno, ¿sí? Por eso decía que ahí se puede hacer un mejor aprovechamiento de los recursos, porque justamente en el grupo lo que se hace es compartir la información. Ya no pensamos en forma egoísta en decir, bueno, me guardo esta información porque es estratégica y es solo de mi negocio. No, acá pensemos que es un grupo que funciona y todos tenemos que tirar para el mismo lado. Entonces, información que maneje el grupo, mientras más compartida es, mejor. Porque todos, si hay mayor información y todos la conocen, todos van a ir para el mismo lado, ¿sí? Entonces, en definitiva, cuando hablamos de beneficios de asociarse, hablamos de 3 puntos: de una eficacia colectiva, de una eficiencia conjunta y de una sinergia. ¿Qué es la eficacia? Es alcanzar los objetivos propuestos. Entonces, pero cuando hablamos de eficacia colectiva es alcanzar, pero en forma conjunta, esos objetivos, ¿sí? O sea, todo, como les digo, todo el grupo tirando para el mismo lado para conseguir lo que nos propusimos al principio. La eficiencia conjunta se refiere a, por ejemplo, alcanzar, digamos, sí, los resultados, alcanzar los objetivos propuestos, pero tratando de reducir al máximo los costos que tenga ese proceso, ¿sí? Ese grupo económico. Tratando de reducir al máximo los costos a través de una economía de escala. Y por último, la sinergia. ¿Qué es la sinergia o a qué se considera la sinergia? Se llama sinergia cuando se permite, digamos, potenciar los recursos, ¿sí? Que cada emprendedor puede aportar, por eso son recursos individuales, para alcanzar un resultado conjunto, que es cualitativamente superior a la suma de cada uno de los que integran el grupo. No sé si se entiende. O sea, era lo que decíamos al principio. Cada emprendedor aporta sus recursos. Pero la idea es que con el aporte de los recursos de cada uno, alcancemos conjuntamente el resultado que buscamos todos, ¿sí? No sé, es vender tal producto o distintos productos, ¿sí? Entonces, ya no existen recursos individuales, sino que es del grupo. Para eso es potenciar lo que ya tenemos para alcanzar un resultado, pero en forma conjunta. A eso se refiere. ¿Cómo vamos hasta acá?
¿Se entiende la idea de por qué se tendrían que asociar y por qué les traería beneficios, digamos? Acá hay Sí, una... profe. Buenísimo. Acá hay les puse un listado más o menos para que en forma práctica vean cómo sería asociarse, ¿sí? Con otros, por ejemplo, emprendedores o con otros grupos de personas. Pueden asociarse cuando lleven a cabo las actividades básicas, digamos, de su emprendimiento o cuando lleven a cabo las actividades de apoyo. ¿Y a qué las llama distintas, digamos? ¿Por qué diferencia entre actividades de apoyo y básicas? Las actividades básicas, bueno, justamente hacen a todo el ciclo, digamos, que sufre el producto desde que lo empiezo a transformar hasta que obtengo el producto terminado para venderlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablo del proceso no, del sector de logística interna, hago referencia a, por ejemplo, yo me puedo asociar para, por ejemplo, almacenar conjuntamente la materia prima. Supongamos que yo necesite depósitos, digamos, por ejemplo, para almacenar mi insumo. Y bueno, me asocio con otra persona para que me salga más barato el alquiler de ese depósito y entre 2 o 3 pagamos el alquiler y almacenamos todos la materia prima en ese depósito. Esa es una estrategia, ¿sí? O sea, en distintas actividades básicas, por ejemplo, logística interna, operaciones, logística externa, marketing, servicio de postventa, en cualquiera de esas actividades básicas yo me voy a poder asociar, ¿sí? Por ejemplo, en marketing y ventas. Por ejemplo, dice ahí asesoramiento y consultoría en marketing. O sea, pagamos a alguien, ¿sí? Un asesor en marketing y, por ejemplo, nos capacitamos, que nos dé un curso rápido de cómo hacer promoción de mi producto o cómo, no sé, armar publicidad para vender más. O sea, entonces pagamos a alguien para que nos asesore, ¿sí? Y entre todos ponemos, el beneficio es para todos, para todo el grupo. Pero bueno, compartimos ese gasto de marketing para todo el grupo. Entonces, en distintas actividades, fíjense que pueden asociarse. Por eso les decía yo que al principio que no solo lo piensen a esto como asociarse para hacer toda mi cadena de producción. No necesito asociarme para ver todo o compartir todas las etapas de mi producto. No necesariamente pueden ser solo en una función. Así que eso va a depender de la necesidad que yo tenga dentro del proceso productivo de mi producto, ¿sí? En qué actividad estoy necesitando más apoyo, más sí, apoyo sería la palabra. ¿En qué necesitaría compartir gastos, por ejemplo? Y otra de las actividades son las de apoyo. Acá tenemos, por ejemplo, actividades de apoyo dentro de lo que es infraestructura, la gestión de los recursos humanos, el desarrollo de la tecnología, el abastecimiento de mis productos, ¿sí? Entonces, cuando yo necesite hablar o ver el tema de las actividades de apoyo, también puedo asociarme con otra persona. Por ejemplo, acá hay un ejemplo que es muy común, era lo que habíamos visto cuando nos comentó Mayra, que era solicitar créditos conjuntos, o sea, entre varios emprendedores, pedir préstamos, ¿sí? Este financiamiento que era del Microsol, creo que se llamaba. Pueden ser solicitar créditos conjuntos, garantías mutuas o compartir financiamiento, o sea, créditos o financiamiento. ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, dice compartir asesoramiento contable o legal. ¿Ven? Por ejemplo, contratan a un profesional, un abogado, porque, no sé, tienen algún dilema judicial o algo. Y bueno, entonces para que les resulte más barato también se asocian para pagarle a un letrado y los asesore
en ese tema puntual que están necesitando. Bien. En el caso de los emprendimientos de la economía social, estas son palabras claves y acá traté de resaltar, los conceptos más importantes dentro de lo que son los emprendimientos de la economía social, asociado a todo lo que veníamos viendo, ¿sí? Esto que hablamos en un principio de desarrollo local, ¿sí? ¿Cuándo va a haber desarrollo local? Cuando una actividad económica que motorice, digamos, el crecimiento económico del lugar, mejore las condiciones de vida de las familias, de la gente de esa localidad. O sea, implica el crecimiento económico, pero con impacto social. ¿Bien? Economía social van a ser a todos aquellos emprendimientos en donde los actores sociales involucrados justamente lo que hacen es buscar funcionar en conjunto, articuladamente, ¿sí? Con esto de la palabra, ¿se acuerdan que hablábamos de la cooperación? Siempre hablando de la cooperación. Tanto es así que lo que más importa en esto de la economía social es la equidad en la distribución, ¿sí? O sea, esto de cuando hablábamos al principio de las redes de mercado justo, justamente la idea es evitar estos intermediarios que se queden con mayor ingreso del producto. No, la idea es que haya una equidad en esa distribución, ¿sí? En función, a distintos criterios. Por ejemplo, cuando hablamos de cada uno reciba su parte conforme a la producción a las unidades producidas o a las horas de trabajo que realice. ¿Sí? Esa sería una forma, por ejemplo, de que haya equidad en la distribución. ¿Qué características tiene? Bueno, de que estos emprendimientos de la economía social se caracterizan tienen participación voluntaria, ¿sí? Una estructura en la toma de decisiones que es democrática, ¿sí? Basadas en lo más importante acá es la gente que participa de ese emprendimiento social, no es tanto los recursos, ¿sí? Los recursos financieros, patrimoniales y eso no es la figura principal, sino acá son las personas, el recurso humano. Promoción de la autogestión, o sea, que cada emprendedor, digamos, gestione sus recursos, sus costos, ¿sí? Su proyecto en sí. Tendencia a trabajar en redes, esto es lo que hablábamos, es que trabajar en forma colaborativa, ¿sí? Siempre pensando que, bueno, podemos competir con el otro, pero colaborando, que ese sea el principal objetivo. Beneficios, que bueno, su distribución se realice con criterio de equidad, que era lo que decíamos anteriormente, eso es lo principal. Y bueno, acá lo mismo, depende del mecanismo que identifiquemos, digamos, de cómo vamos a hacer esa distribución con equidad. Las principales pueden ser esto, ¿no? Según las horas trabajadas o por producción, unidades producidas, digamos, de cada emprendedor, depende. La prioridad del emprendimiento social no tiene que ver con la maximización, del beneficio económico, ¿sí? No es como las empresas, ¿sí? Las empresas sí buscan un lucro o obtener un beneficio económico. Los emprendimientos sociales no, ese no es su principal objetivo, sino que el beneficio económico es un instrumento, ¿sí? Que utilizan ellos o medios, ¿sí? Para garantizar unos fines sociales, ¿sí? Ese es el objetivo principal de los emprendimientos, un fin social. Por ejemplo, esto de mejorar la calidad de vida, ¿sí? Del emprendedor. Eso sería, por ejemplo, un fin social. La persona y el grupo, además de ser el motor de la empresa, son también la principal prioridad. O sea, el recurso humano es lo principal acá, no el beneficio económico. Y el impacto, por último, que lo hemos repetido tantas veces. El emprendedurismo social es el compromiso para crear nuevos modelos de actividad que desarrollen productos y servicios, ¿sí? Para satisfacer necesidades colectivas que a veces están desatendidas por otras instituciones o por el mismo Estado,
¿sí? Desatendidas por instituciones sociales y económicas convencionales o tradicionales, enfocadas en mejorar las condiciones de vida de los actores y la comunidad. O sea, hay un impacto, repetimos, social, económico, ambiental, cultural. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, para resumir, los emprendimientos de la economía social, el principal foco, el principal objetivo es mejorar la calidad de vida del recurso humano, ¿sí? De los propios emprendedores y de la comunidad en sí. No es obtener un beneficio económico, sino que esa actividad se enfoque en generar un impacto positivo en la comunidad. Impacto de todo tipo, social, ambiental, cultural, económico, ¿sí? Que se destaque por esto de la distribución equitativa, ¿bien? Que sea justo para todos. Bien, y por último lo que quise hacer es una relación, digamos, de todo lo que fuimos viendo en las distintas clases, ¿sí? De todos los conceptos que veníamos hablando desde la clase 1. ¿Se acuerdan que comenzamos hablando de los recursos que necesitaba un emprendedor para llevar a cabo un emprendimiento? Eso era lo principal, digamos. Sin recursos no podía llevar adelante un emprendimiento. Y bueno, ¿qué recursos necesitaba? Financieros, humanos, tecnológicos, físicos, etcétera, ¿sí? Materiales, técnicos, o sea, eran muchos. Todos esos recursos se vuelcan en los procesos productivos de la organización o del emprendimiento, ¿sí? Los cuales eran diversos procesos. ¿Se acuerdan que dentro del proceso productivo, o mejor dicho, dentro del proceso del emprendimiento teníamos distintas funciones que le había explicado también la profe Carla? Funciones de compra, de venta, de finanzas o financiamiento, administrativas, de comercialización, o sea, etcétera, distintas funciones. Cada uno de esos procesos, de cualquiera de los que hablemos, iba a generar costos, algunos que podíamos discriminar como costos fijos y variables. Eso me servía a mí, o sea, una vez que yo empiece a producir, digamos, y tener en mente cuáles son esos costos fijos y variables que se generan por llevar a cabo ese proceso, yo podía hacer un análisis de la rentabilidad de mi producto, ¿sí? Con este análisis de margen de contribución y punto de equilibrio. Y ahí determinar si era rentable o no esta actividad económica, o mi producto, mejor dicho, si mi producto era rentable. Porque si yo realizaba varios productos y determinaba que un determinado producto no era rentable, y por ahí me conviene dejarlo de producir y dedicarme a otro producto, ¿sí? Para eso era, cuando vimos todo esto de los recursos y la discriminación de costos fijos y variables, la idea es hacer el análisis de rentabilidad de mi producto, ¿sí? A través del análisis de margen de contribución y punto de equilibrio. ¿Para qué me servía también esta discriminación de costos fijos y variables? ¿O para qué me servía conocer los costos que tenía mi producto o mi actividad económica? Porque es algo que me va a determinar o me va a ayudar a determinar uno de los factores que inciden en la fijación de precios de mi producto. Y acá entra de nuevo el concepto de precio justo. Recordemos todo lo que veníamos hablando, de que siempre tratemos de que el producto que vendamos no esté sobrevalorizado, justamente para que no haya estas distorsiones en el mercado, ¿sí? Para que en las distintas etapas de comercialización que tenga un producto no se fluctúe tanto el precio y el consumidor pague un precio justo, digamos, por lo que está consumiendo, ¿sí? Que no esté sobrevalorado. Evitemos eso en la cadena de comercialización del producto. Tratemos de ser justos en el precio. Participemos de estas redes de comercio justo, de estas estrategias asociativas que hacen y buscan estos objetivos, ¿sí? Bien. Y bueno, desde el lado macro, por decirlo así, un emprendimiento social
que desarrolla una actividad económica tiende a o busca lograr el desarrollo local, que hablábamos recién, ¿no? De que justamente lo que trata de alcanzar es este crecimiento económico para la comunidad, generando un impacto. En esa comunidad donde van a participar diversos actores sociales, ¿sí? No solo emprendedores como yo, sino organizaciones, instituciones, municipios, hospitales, salas, salitas de salud, etcétera, digamos, distintas instituciones. Y con esos actores sociales yo podría asociarme para formar una estrategia asociativa. ¿Para qué? Con el fin de realizar esta distribución equitativa, ¿sí? De que todos recibamos, digamos, un ingreso por el trabajo que cada uno realice, ¿sí? Siempre enfocado en esto del comercio justo. Siempre va a estar presente este concepto en todo emprendimiento social. Y como fin último, justamente lo que se busca en esta estrategia asociativa habíamos dicho que era mejorar la calidad de vida de todos los integrantes de esa asociación, ¿sí? Y de la comunidad, por supuesto, generando ese impacto que decíamos en la comunidad, impacto social, cultural, ambiental y económico. Eso es todo, chicos. Llegué justito a las 9. ¿Se entendió lo que era la estrategia asociativa y para qué me sirve? Cada uno de ustedes piense en qué necesitaría o en qué le vendría bien asociarse estratégicamente con otro emprendedor, con otra organización, en la comunidad en la que están. ¿Se les ocurre algo que no sé, ahora viendo todo lo que hemos hablado, en qué se pueden asociar, en qué necesitarían para su emprendimiento asociarse? ¿Alguien que quiera decir algo? Mayra, por ejemplo, ¿en qué te verías asociándote con alguien? O alguien que quiera participar, no sé. ¿En qué se ven asociados con alguien que necesiten, digamos, que están viendo que podrían asociarse? Es Profe, cerca de bueno, acá buenas tardes. A mí, por ejemplo, me vendría bien asociar con una persona que... ¿En qué, Mayra? No te escuché. ¿Profe? Sí, te escucho. Justo como que se cortó, por eso no te escuché. Hola, Hola, ahí te escucho. profe. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Mayra me parece que no nos escucha. A ver, ¿alguien puede hacer su aporte hasta que ella se pueda mejorar, digamos, su conexión? ¿En qué creen que se pueden asociar o en qué necesitarían asociarse, digamos, que creen que les pueda Profe, no servir? sé si se cortó, yo quedé hablando.
A ver, decime, Mayra, porque no se escuchó. Uy, se le cortó. ¿Alguien quiere hacer su aporte? Profe, Sí. Por ejemplo, yo estaba escuchando lo que usted hablaba, estaba Sí. leyendo. Ujú. A mí, por ejemplo, me gustaría cuando en compras, por ejemplo, pero no sé, la compra, cuando hacen una compra mayorista, de el costo, sea con Claro. los chicos de Pampa o con, no sé, porque por ejemplo a mí me haría falta, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Sí, Una mesa sí. para mi trabajo, digamos, Claro, compra porque de yo estaba muebles. buscando, claro, Por ejemplo, mira, hay una zona, no me acuerdo cómo se llama la localidad, que queda en Chaco. Ya la voy a buscar, no me acuerdo. Pero hacen muebles ahí, te doy un ejemplo, ¿no? Pero acá en Jujuy también hay, pero me refiero, es un ejemplo así que se me vino a la mente ahora, que venden muebles de algarrobo y me acuerdo que nosotros en un viaje yendo no me acuerdo si íbamos a Corrientes, pasamos por ahí. Entonces por la ruta vos veías los muebles y nos paramos a preguntar. Y los muebles eran mucho más baratos que acá, que vos, digamos, cuando ibas a una mueblería, qué sé yo. Entonces, pero bueno, ¿cuál era el tema? Como les digo, no sé si era, creo que era en Chaco, en la primera, como en el límite de entre Chaco y Santiago del Estero, no me acuerdo, porque la ruta como que íbamos por ahí, eh, en esa zona, digamos, yendo para Corrientes. No me sale ahora la localidad, el nombre, pero ahí vendían muebles como muy baratos, nos llamó la atención en aquel momento. Entonces, esto de que vos decís que necesitarías, por ejemplo, una mesa. Entonces, asociarte, digamos, entre varios para comprar, perdón, muebles es de un ejemplo de algarrobo, supongamos, ¿no? Pero muebles de algarrobo entre varios, digamos, para poder afrontar este costo, ¿no? Del transporte, porque desde ahí no sé, bueno, cuántos kilómetros serán, pero viste que el transporte te cobra según la distancia. Entonces, para abaratar, digamos, eso, asociarte con otros emprendedores, porque por ahí otros necesitan no la mesa, pero no sé, otro mueble, digamos, para por ejemplo, una estantería o no sé, lo que fuere, digamos, mesa, silla, no sé, para su emprendimiento y asociarse para eso, para comprar eso. Y sí, profe, estaría lindo, Claro, esa es porque la los idea. muebles, por ejemplo, Sí, sí, te por escucho. ejemplo, profe, acá, por ejemplo, los muebles, acá en Maimbrao o acá en Tilcar, los muebles salen caros. Y yo Claro. estoy averiguando, por ejemplo, por internet, en Mercado Libre, por ejemplo, una mesa de acero, Ujú. a mí acá en Jujuy me la quieren cobrar a 69.000 pesos. Claro, es carísimo. Y la misma mesa que yo necesito, la busqué por libre y me sale 16.000, Mira vos la diferencia. un ejemplo, ¿no? Claro, es mucho. Es muchísimo. Yo les tiro una. Acá en este grupo, en el del WhatsApp, si bien hay muchos que ya se fueron, y ustedes mismos deben estar participando en otros cursos. ¿Por qué no se animan, o alguna que se anime, a crear un grupo también de WhatsApp fuera de este curso, pero donde reúnan a todos los emprendedores que tienen? Acá hay distintos tipos de emprendedores, ¿sí? Y de distintas zonas.
Entonces, no sé si no creo que se conozcan entre todos, pero bueno, ¿por qué no hacen un grupo de WhatsApp con el fin de conocerse, de saber qué necesita cada uno y por ahí pueden surgir estas asociaciones que decimos para, por ejemplo, esta necesidad que vos estás teniendo de esta mesa de trabajo, que ya la buscaste, ya sabés qué características tiene, de dónde la puedes conseguir. Y por ahí tu necesidad también es la de otro. Tal vez no es el mismo producto, pero sí de la misma zona de donde podrían adquirir. Y de paso, en el mismo grupo, ya les sirve de contacto para saber, bueno, no sé, el día de mañana voy a Maimará y bueno, yo sé que está ahí el emprendimiento de Mayra. Voy a Abrapampa, ya sé que está el emprendimiento ahí de María Fernanda. No sé, me refiero a eso, a ver, conocerse más entre ustedes que son emprendedores y que el día de mañana le pueden sacar provecho a estas relaciones, a estos vínculos que se generaron gracias a estos cursos, ¿sí? Lo único que falta es que alguno de ustedes tome la iniciativa y los empiece a agregar. Se agregan entre sí, como les digo, si cada uno participó en otros cursos, también puede invitar a otros emprendedores que estén participando en otros cursos y ya tienen contactos de todos. Tendrían que animarse. Les tiro esa idea. Ojalá que la tomen. Porque eran varios. No sé cuántos somos ahora en el grupo. Pero si los invitan a todos y suman a esos todos los otros que están en otros cursos, ya van a ser varios, digamos. Pueden hacer eso o tomarla o directamente mandar la invitación al grupo de decir qué les parece de crear otro grupo de emprendedores únicamente y bueno, donde cada uno se identifique ahí de dónde es. Está buena la idea esa. Y así como tú, esa necesidad, María Fernanda, que vos dijiste, seguramente hay otros compañeros que en algo, digamos, deben estar necesitando un apoyo en alguna actividad o algo. O incluso en esto, ¿no? De que, por ejemplo, que alguien sepa algo, no sé, se desenvuelva en alguna actividad o función específica y ustedes para su emprendimiento lo necesiten y lo contraten. Por ahí no es formar una asociación estratégica, sino contratarlo porque, bueno, necesitan que los asesoren, o les dé una mano en eso, también ya les queda el contacto. Piensen en eso de que les puede sacar provecho. Así que está bueno. Fíjense en que si lo pueden hacer, larguen la invitación en el grupo si alguien se anima. Bueno, chicos, de mi parte, ya con esto damos terminado, digamos, el curso. Espero que las herramientas que dimos les haya servido para algo. Si no participaron en alguna clase puntual porque no pudieron, después entren a la plataforma, digamos, para ver el material, ¿sí? Qué es lo que les quedó pendiente de ver y bueno, cualquier duda, tienen mi teléfono, digamos, y si no, a ver, acá en la última imagen estaba mi correo electrónico, ¿sí? Por cualquier cosa me pueden escribir. Así que desde ya muchísimas gracias por haberme escuchado en todas las clases. La verdad que ha sido una experiencia hermosa para mí. He aprendido mucho con ustedes. Me encantó participar, así que estoy muy agradecida. Muchas gracias a ustedes, chicos. Y bueno, ojalá que nos veamos en otra oportunidad también. Y bueno, espero que se sigan sumando en estos cursos que dicte la Fundación A Futuro o bueno, cualquier otra organización, porque les va a ayudar un montón, ¿sí? Mientras más participen, más conocimientos van a tener. Así que esos conocimientos ustedes se los van guardando, se los van acumulando para poder utilizarlos y volcarlos en su emprendimiento.
Así que ojalá que en algo les haya servido todo lo que hemos hablado en cada una de estas clases. Así que un gusto, chicos, y nos estamos viendo, si Dios quiere, más adelante. Profe, bueno, la verdad que ha sido muy bueno estar en este curso, a pesar de que no en todas pude asistir, pero creo que en las mayorías pude asistir. Y justo hace rato se me tildó el celular y no podía abrir para hablar, así que ha estado muy bueno profe. Muchas Y gracias, sí, la verdad Antonio. que sí, y agradezco a ustedes, profe, de poder brindarnos, digamos, este espacio y aprender algo, digamos, en tema de emprendimientos. Ha sido muy bueno para mí, profe. Gracias, muchas gracias. Gracias, Antonio. Ha participado en todas las clases, siempre la he tenido presente en todas, así que yo creo que ha sido una de las que más asistió. Gracias. Así que anímense a hacer ese grupo, porque estaría bueno, le sacarían provecho por algo que necesiten, ¿sí? Así que ojalá que se animen. Profe, también Bueno, acá de la Fundación agradecerle a usted por las clases, por la predisposición, a los que participaron también, obviamente, los que estuvieron desde el primer día y los que no, y que podían algunas veces nada más también por el tiempo. Y nos vamos a poner en contacto con cada uno para ver el tema de la certificación. Y ahí, como dijo la profe, nuestros números están en el grupo. Cualquier duda, cualquier consulta, seguimos ahí en contacto. Gracias, Aldana. Gracias por el apoyo también. Ha sido fundamental. De mi parte, aprendí a grabar clases con vos. Así que muchas gracias. Aprendí, le saqué provecho, sí, ahora me sirve para toda la vida, digamos, si lo necesito para algo, así que ya sé cómo grabar las clases. Así que muchas gracias, ha sido muy amable. Y saludos a Silvia, gracias por el espacio, por la oportunidad también. Y bueno, ojalá que la Fundación siga haciendo estas actividades porque la verdad que sirven muchísimo. Una lástima, digamos, justo ha sido la época de vacaciones, entonces como que costó que se conecten, pero bueno, los que estuvieron presentes lo supieron aprovechar. De todas maneras, bueno, queda, digamos, en la plataforma el material, así que los chicos lo van a poder ver. Así que muchas gracias a todos. Sí, ahí agregarle a eso que los que quieran entrar a la plataforma y seguir viendo el material de este curso o de todos los otros, la plataforma va a seguir abierta. Así que si en algún momento tienen alguna duda o se acuerdan que vieron algún tema en particular en alguna clase, está todo en la plataforma. Pueden seguir entrando y todo bien, no se preocupen por eso. Buenísimo. Bueno, gracias a usted, a la profe Carla también que estuvo un par de clases acá con nosotros. Y eso, de parte de la Fundación, gracias. Gracias, muchas gracias a la Fundación también. Sí, muy bien. Bueno, chicos, Muchas gracias, profe. no, por favor, gracias a ustedes. Yo me comprometo en esta semana ya a subirlo, si puedo mañana mismo. Me quedaría subir solo esta, la de marketing, ya están todas completas para atrás, todas las clases están con todo el material subido a la plataforma. Me quedaría solo este material subirlo, así que ya completaría todo. Y bueno, cualquier duda ahí tienen mi correo o mi celular por cualquier cosa. Así que los cursos, si los demás siguen o se pueden, a futuro pueden participar, como les digo siempre, incentivarlos a que siempre es bueno adquirir más conocimientos, ¿sí? Así que anímense. Y bueno, un saludo grande a todos. Nos vemos, chicos. Nos vemos, profe, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Nos vemos, profe, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, chao.